Fue hace algunos años atrás, cuando todavía estaba de novio con quien es hoy mi esposa. Me dijo: Denis, tengo una noticia para darte. ¿Sí? ¿Qué pasa? Mis padres te están invitando para que vengas a verlos a Moscú. Estábamos de novios, yo estaba estudiando en la Universidad de Andrews, ella vivía en Washington, D.C., trabajando en ADRA. Y me dice: estaría buenísimo, podemos ir, conocer Moscú, vos nunca estuviste, sería espectacular, ¿te gusta? Y yo dije: sí, o sea, como que la idea de estar en Moscú podría estar buena, pero ahora tengo clase, tengo un montón de cosas, no tengo dinero, tengo que trabajar. No. Y la pobre me miró con una cara como toda novia que quiere que el novio no pueda ir y que este va a ser un paso significativo en nuestra relación. ¿Por qué? Y le dije: no, ¿por qué no? O sea, ya está, ¿no? Y me acuerdo que la conversación terminó medio mal. Y le digo: vamos a hablar después, como a veces hacemos los hombres, ¿no? Después. Pensando que tal vez la conversación nunca va a llegar, pero no, volví a la conversación. Y volvimos a hablar. Y antes de tener la segunda charla, yo estaba tomando una clase en la Universidad de Andrews acerca de active listening, de cómo escuchar activamente, no sé cómo será, qué se diría, ¿no? Pero era cómo poder escuchar a otra persona y participar mientras el otro te habla. Y mientras Ingrid empezó a decirme: Denis, ¿te acordás del tema de Moscú? Sí, claro, sí, Moscú, ajá. Me dice: te quería contar, y pensé para mis adentros, pobre, parece como que esto significa bastante para ella. Yo ya no tenía, honestamente, ¿ok? Les voy a contar de mi corazón, no tenía más ganas de escuchar. Porque mi decisión ya estaba tomada, yo ya había dicho que no y se terminó. Pero como había tomado la clase justo ese día de cómo escuchar a otros y había estado leyendo el libro y todo lo demás, dije, se me ocurrió, capaz que hoy sería una buena oportunidad para practicar lo que aprendí. Así que, permiso, voy a usar a tu novia de ejemplo, ¿no? Le dije, estábamos por teléfono, pero le dije: sí, contame, ¿por qué te gustaría tanto que yo fuera? Uy, del otro lado empezó a caer, ¿no? Porque me parece que esto y aquello y allá. Pero, ¿en serio? ¿Y por qué te parece que significaría para nuestra relación? Uy, empezó de vuelta y acá y allá. ¡Wow! Y empezó a hablar y a hablar. Y en realidad la conversación, yo simplemente tenía que tirar pequeñas cositas aquí y allá, pum, pum, pum. Y hablaba y hablaba. Porque estaba simplemente volcando de su corazón lo que para ella significaría que yo pudiera ir con ella a visitar a los padres que en ese momento estaban de misioneros en Moscú. 45 minutos tardó eso. Y la verdad que yo hasta me empecé a divertir. No comentaba nada, sino que simplemente hacía preguntas. Al terminar los 45 minutos de practicar, yo pensé que estaba practicando. Ingrid no sabía que yo estaba practicando. Me dice: Denis, ¿te gustaría venir? ¿Y yo qué dije? La verdad que después de haber escuchado todo lo que significaba para ella y de descubrir lo que estaba en su corazón, ¿cómo podía decirle que no? Así que lo único que pude decir es: por supuesto, ¿cuándo vamos? Bueno, no era para tanto. Me parece que varios de los muchachos me van a odiar a partir de ahora. Me van a decir: practicá, preguntarle al pastor qué fue lo que estudió y empezar a practicar un poquito más. ¿Por qué te cuento esto? Porque cuando uno toma tiempo para escuchar a otra persona, sin juzgar, sin tratar de poner mi propia agenda o de simplemente hacer lo que yo quiero, sino simplemente concentrarme en el otro y escucharlo, puedo llegar a conocer lo que hay en el corazón de la persona. Y cuando llego a conocer lo que hay adentro, hay algo impresionante que sucede. Hay una conexión. Nos conectamos íntimamente. Y mi corazón es transformado cuando entiendo
lo que el otro está sintiendo, ¿verdad? ¿Saben que algo similar puede pasar con nosotros si simplemente tomamos el tiempo para escuchar a Dios? Tal vez algunos de ustedes ya lo han hecho. Tal vez en algún momento tomaste el tiempo de simplemente quedarte quieto y tranquilo y dejar que Dios te hable. Pero cuando Dios te habla, cuando Dios te muestra lo que hay en su corazón y vos simplemente escuchar sin tratar de poner excusas, sin tratar de decir, pero yo y pensaba y yo quería y me dijeron, pero fíjate, sino simplemente escuchás. Cuando descubrís lo que hay en el corazón de Dios, te vas a dar cuenta que tu vida es transformada y vas a terminar yendo donde Dios quiere. Tal vez sea Moscú, tal vez sea otro lugar. Pero déjame decirte que es peligroso escuchar a Dios. Como fue peligroso para mí escuchar a mi novia. Fue peligrosamente lindo, divertido, porque fue la primera vez que experimenté menos 25 grados centígrados en Navidad. Y a mi novia se le ocurrió que íbamos a salir a hacer compras al aire libre. Pero fue una experiencia espectacular. Cuando nosotros tomamos el tiempo de escuchar a Dios, nuestras vidas van a ser transformadas y nunca más volveremos a ser los mismos. ¿Te atreves a escuchar a Dios? ¿Alguna vez escuchaste a Dios de verdad? Muchas veces hablamos de escuchar a Dios, ¿pero lo escuchaste? Cuando viajo por diferentes lugares y últimamente una de las cosas que hago mucho es enseñar y adiestrar a líderes de grupos pequeños, growth groups, los llamamos nosotros en nuestra página que tenemos en internet, growthgroups.net. Ahí está, si alguno quiere ir, está en ruso, no se asusten, está en ruso, inglés y también en español. Pero una de las cosas que trato de enseñar a la gente es que puedan escuchar a Dios. Interesante que después cuando termina, no me vienen a preguntar cosas de los grupos, sino que me dicen, pastor, usted habla un montón acerca de escuchar a Dios, pero ¿cómo se hace de verdad? De verdad. Porque cuando me dieron los estudios bíblicos nadie me dijo que se puede escuchar a Dios. ¿Dios habla? ¿Dios se comunica todavía? ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Por eso me gustaría decirte en esta noche que Dios sí habla y que Dios quiere hablar con cada uno de ustedes, con vos, si simplemente tomás el tiempo para poder escucharlo. ¿Por qué? ¿Por qué digo que Dios quiere hablar con todos nosotros? Muy fácil. Porque a Dios le interesa volver a tener lo que Él tenía antes de la entrada del pecado. ¿Te acordás? Lo habrás leído probablemente. Antes, cuando no había pecado, Dios venía y hablaba cara a cara con Adán y Eva. Disfrutaban de una comunión que no tenía ningún corte, nada interrumpía esa intimidad que tenían. Pero el pecado cortó la relación entre Dios y el ser humano. Y entre los seres humanos también, y estropeó absolutamente todo. Pero Dios quiere volver a hablarnos, porque Él quiere volver a tener lo que alguna vez tuvo con nosotros, porque sabe que nosotros lo necesitamos. ¿Alguna vez leyeron de Samuel? Acompáñenme, aquellos que tienen sus Biblias. Y si podemos levantar un poquito las luces, gracias. Primer libro de Samuel, capítulo 3. ¿Se acuerdan? Una historia muy, pero muy conocida, que tal vez muchos de ustedes hasta cantaron cantitos cuando eran pequeños acerca de Samuel, o se acordarán de aquel niño a quien le ocurrió algo muy significativo. Sí, su mamá no podía tenerlo, lo pidió a Dios, Dios responde y da a este niño, y ella lo entrega al Señor, Ana. Pero acompáñenme al primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 7. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Y recuerden, Samuel estaba viviendo con Elí en el templo, trabajaba para Dios. Pero no obstante,
de que estaba creciendo en la presencia de Dios, miren lo que la palabra de Dios dice. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 7. Samuel todavía, ¿qué cosa? Todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Pero las cosas estaban a punto de cambiar porque Dios quería hablar con su siervo. Tal vez vos estás aquí en esta noche pensando y escuchando lo que estoy mencionando, y quiero decirte que Dios quiere hablarte. Dios quiere revelarse y hablarte a vos personalmente, porque a veces escuchamos las historias de los pastores que le habló a este o a aquel, o a algún misionero que está lejos. Yo soy misionero lejos también ahora, como que por ahí no me acuerdo. Dios te quiere hablar no simplemente a los que están lejos, Dios quiere hablar a cada uno de los que están acá. Porque Él extraña, porque Él te hizo y quiere poder dialogar con vos. Samuel no conocía la voz de Dios. Y Dios le habla en repetidas veces porque quiere poder comunicarse con él. En realidad encontramos ahí en el primer libro de Samuel que Dios le habla 4 veces a Samuel. Samuel, y Samuel en vez de saber quién era se va corriendo Elí. Samuel de vuelta y se va para Elí, se va de vuelta. Hasta que finalmente Elí tiene que ayudarlo a entender que quien le estaba hablando era Dios. Muchas veces nos pasa así, que necesitamos que alguien que ya ha caminado un poco más en la vida cristiana pueda decirnos cómo poder escuchar a Dios. Pero Dios quiere hablar. Versículo 10. Miren lo que Dios hace. Dice la palabra del Señor, después que Elí lo instruye a Samuel y le dice lo que tenía que responder, si Dios llegaba a hablarle. Versículo 10. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. En la nueva versión internacional por lo menos dice que Dios se acerca a Samuel y le habla. Si tenés alguna duda, quiero decirte en esta noche que Dios está desesperado, como un novio y una novia que no se ven hace mucho, por poder encontrarse y hablar con vos. Poder tener un momento donde puedan mirarse simplemente a los ojos y poder comunicarse. Porque a Dios le interesa tener comunión con cada uno de sus hijos. ¿Te imaginas lo que sería poder hablar con Dios? ¿Sí? ¿Te imaginas lo que sería poder tener esa certeza de escuchar a Dios? Dios quiere hablarte. ¿Por qué? Primero porque eso se perdió en el Edén y Él quiere volver a tener comunidad contigo, comunión con vos. Pero además, porque cuando escuchamos la voz de Dios, nosotros podemos crecer, madurar en nuestra relación con Él. No hay crecimiento en la vida espiritual si no escuchamos a Dios. Y no estoy hablando simplemente de escuchar una voz audible, que también puede estar si Dios así lo quisiera. Pero estoy hablando de escuchar a Dios y que pueda entender la voluntad de Él para mi vida. ¿Recuerdan? Bueno, todos los grandes personajes de la Biblia, todos escucharon a Dios. Podría empezar a mencionar uno tras otro y no hay uno que no haya escuchado a Dios. Porque el escuchar a Dios no es algo que ocurre una vez cada tanto, no, sino que es lo normal en la vida de todo cristiano. ¿Se acuerdan de Elías? ¿Se acuerdan de Elías? Un gran hombre de Dios, ¿verdad? Profeta, como pocos, que Dios finalmente se lo lleva al cielo. Pero Dios le habla a Elías tantas veces y tiene un mensaje para él: anda allá, hace esto, vení para acá. Elías tenía una relación con Dios que es envidiable, si pudiéramos decir, porque Dios le hablaba, él respondía y a cada rato Dios le mostraba cuál era su voluntad para él. Es más, Dios le permitió, Dios utilizó a Elías para hacer milagros que nadie más ha hecho. Hace descender fuego del cielo delante de todos los profetas falsos. Elías se burla de los profetas falsos. Hable más fuerte, que tal vez está durmiendo en la siesta, ¿no? Tal era la relación con Dios que Elías no tenía temor en burlarse de los otros. Su vida está en peligro.
Pero él hablaba con Dios. Y cuando hablas con Dios, te atreves a cualquier cosa. Porque la voz de Dios está clara en tu mente y marca el rumbo para tu vida. Elías fue utilizado por Dios y Dios lo protegía. Dios lo alimentaba con cuervos, con la viuda, ¿recuerdan? Dios no lo dejaba pasar hambre. Es más, cuando Elías salió huyendo de Jezabel, se acostó a dormir y un ángel viene y lo despierta y le dice: Elías, me mandaron del cielo con un poquito de agua y un pancito para vos. Elías come y como estaba tan cansado, se duerme otra vez. Y el ángel lo toca al rato, después de dejarlo dormir, me imagino: Elías, tenés que comer de vuelta. Pan y agua de vuelta porque tenés un largo camino, 40 días para que puedas llegar a la montaña, a Horeb. Y cuando llega a Horeb, ¿qué pasa? Dios le habla y le dice: Elías, Elías, ¿qué haces acá? ¿Quién te dijo que vinieras acá? ¿Qué hacía Elías ahí? ¿Por qué había huido? Si Dios se había manifestado de una forma tan grande, si Dios había hecho descender fuego del cielo, ¿por qué estaba corriendo de una mujer? ¿Por qué estaba huyendo de la reina Jezabel? Sí, claro que quería matarlo, pero antes había pasado más peligro. ¿A quién estabas escuchando, Elías, que huiste? ¿No te pasa que a veces en la vida dejamos de escuchar a Dios y empezamos a escuchar a nuestros propios miedos? ¿No te pasó alguna vez? O empezamos a escuchar a mis amigos o mis familiares o algunos otros compañeros y de golpe dejamos de escuchar a Dios y empezamos a huir. Huir de cosas que no necesariamente son reales, olvidando que Dios me puede proteger. ¿Qué haces acá, Elías? Yo no sé qué haces acá, en la UAP. Supongo que viniste porque sentiste la voz de Dios que te llamó acá. Tal vez sos un alumno, tal vez un profesor, pero ¿por qué estás acá? ¿Sabes que a vos y a mí Dios nos puede llamar de la misma forma y decir: ¿qué haces acá? Claro, escuchar a Dios es peligroso, porque cuando escucho a Dios, Dios cuestiona mis motivaciones, Dios cuestiona qué es lo que estoy haciendo. Pero en realidad, cuando escuchamos hablar a Dios, solo ahí podemos empezar a crecer. Porque la voz de Dios desafía lo que somos adentro. Revela lo que hay, nuestras intenciones más internas. Y nos desafía a poder seguirlo. Elías crece escuchando y siendo desafiado por Dios. Elías también dudó, tropezó, tuvo miedo, como vos y yo, como vos y yo. Pero Dios se lo llevó al cielo también. Dios lo fue ayudando a crecer y en ese proceso la voz de Dios fue clave para que Elías pudiera ir creciendo. Dios nos habla porque quiere volver a tener comunión con nosotros, como en el jardín del Edén. Dios nos habla porque sabe que eso es clave para poder tener una relación personal con Él, íntima. Y tercero, Dios también nos habla porque solo así nosotros podremos llegar a cumplir el propósito por el cual Dios te hizo y te puso en este lugar. Es difícil que nosotros los seres humanos podamos saber para qué estamos aquí si no escuchamos la voz de Dios. Es difícil que podamos encontrar el sentido de nuestra vida y el propósito que tenemos si no escuchamos la voz de Dios. ¿Quién te lo va a decir? ¿Quién te va a decir por qué estás en esta tierra? ¿Quién? Solamente Dios. Solamente Dios puede decirte para qué te hizo. ¿Cuál era su plan cuando te hizo en este tamaño, con ese cabello, como sos? A mí me llevó mucho tiempo aceptar que Dios había decidido que yo iba a tener 1,72 m. Tal vez para ustedes no significa mucho, ¿no? Para mí sí. Mi familia somos 4 hermanos varones. Yo soy el mayor. Adivinen quién es el más bajito.
No fue muy difícil mi pregunta, ¿verdad? Todos son más altos que yo. Y cuando yo iba creciendo siempre, ok, como era el más grande todavía por en edad, como que les llevaba un poquito, pero después Kenito se me empezó a alcanzar y Tito también, y no me alcanzaron, sino que me pasaron. Y Ronnie, el más chico que le llevo 10 años también, ¡zum!, pasó nomás. Y todos me decían, Denis, cuando crezcas un poquito más, cuando tengas unos años más vas a crecer, espera que llegue a los 18. Y los 18 pasaron, y los 21, Pero el propósito que Dios tiene para nuestras vidas lo entendemos cuando escuchamos a Dios. Cuando entendemos el plan de Él para nuestras vidas, cuando lo escuchamos a Él solamente. En esta noche tal vez te preguntes, ¿y cómo puedo escuchar a Dios? Porque es muy fácil predicar tal vez un sermón donde te diga que tenés que escuchar a Dios. Y vos decís, bueno, ya lo escuché un montón de veces, sí tengo que escuchar a Dios. Estoy convencido, no hace falta convencerme mucho que tengo que escuchar a Dios. Pero ¿cómo puedo escuchar a Dios? ¿Cómo se escucha la voz de Dios? ¿Se puede? Una de las formas en las cuales Dios habla es a través de su palabra, la Biblia. Y creo que esto no es una novedad para muchos de ustedes. No debiera. Dios habla a través de este libro. Por eso es que es tan importante tomar tiempo para poder abrirlo, para poder no simplemente leerlo, sino como cuando comes algo que te gusta, disfrutarlo, masticarlo, saborearlo. Porque Dios habla a través de su libro. En el año 99, yo trabajaba como pastor aquí en el norte de Entre Ríos. Era pastor de La Paz, Santa Elena, Hernandarias, el gran pueblo de Piedras Blancas. Pueblo Brugo, 500 habitantes. San José de Feliciano y hasta San Jaime de la Frontera. Digamos como que todo el norte era mío, más o menos. Espectacular. Una gente muy, pero muy linda. Antes había estado en Malvinas Argentinas, en Córdoba. Hay alguna gente querida acá de aquella época. Pero mientras estaba en el norte de Entre Ríos, ya llevaba 7 años como pastor. 7 años como pastor soltero. Y algunos se acuerdan. Y créanlo o no, no me gustaba esa situación. Y lloraba y le pedía al Señor, Señor, ¿y para cuándo algo para mí? Y el problema no estaba con las muchachas, sino que el problema estaba más conmigo que con otros. Así que en aquella época me acuerdo que decidí empezar a orar y estaba orando y ayunando específicamente todos los martes. Perdón, pero no ayunaba por crecimiento espiritual. Yo ayunaba y decía, Señor, una ovejita para mí. Una. No quiero 2 ni 3, no es bíblico, ¿ok? No se le ocurra. Una. Tú sabes, Señor, lo que quiero. Una sola. Señor, ya hace 7 años, o sea, ya estoy trabajando de un lado para otro. ¿Sabés que no doy más? Una. Así que ayunaba todos los martes, pidiendo una esposa. ¿Me contestó Dios? Ayunando los martes un día, me acuerdo, en la ciudad de La Paz, leyendo la palabra de Dios una mañana, Dios no me respondió lo que yo quería, sino que me habló acerca de otra cosa. Porque Dios es así. A veces cantaban recién acerca del silencio de Dios, ¿verdad? A veces podemos estar pidiendo una cosa y Dios dice, te estoy escuchando. Pero sabes, Federico, lo que vos necesitas es otra cosa diferente ahora. Así que de lo otro no te voy a decir nada, pero esto es lo que quiero que hagas ahora. Y Dios, en vez de contestarme acerca de la esposa, me mostró con un versículo de la Biblia un cambio que yo tenía que hacer en mi vida. Y me habló. Y aquel martes de septiembre del año 1999, el Señor claramente me dijo, Denis, tenés que hacer lo que hace mucho tiempo decís que algún día vas a hacer. Y dije, Señor, pero
Si estoy haciendo todo lo que... No. ¿Te acordás el librito rojo ese que vos compraste hace tiempo atrás? Un librito rojo que se llama Consejos sobre el régimen... ¿Alguien sabe cómo termina? Alimenticio. Y ahora tiemblan todos, ¿verdad? Y así me pasó a mí. ¿Te acordás del librito que compraste y que lo dejaste de leer porque empezaste a leerlo y cuando llegaste a una parte que no te gustó lo dejaste? ¿Alguno hizo eso? No es hora de testimonio, ¿ok? Sí, yo lo había hecho. Yo lo había comprado, lo había empezado a leer y cuando llegaron las partes interesantes lo dejé. Porque cuando lees a los profetas de Dios, cuando lees a los siervos de Dios, tenés dos opciones. Dios te habla y o lo aceptás y lo pones en práctica o lo dejás. Yo lo dejé. Decidí dejar de leer el libro. Porque yo creo que Dios habla no solamente a través de la Biblia, sino que habla también a través de su sierva que el Señor tuvo. El que tenga oídos para oír, oiga. Y ese día el Señor me dijo que tenía que dejar algo que a mí me gustaba y mucho. Y que cambiara mi forma de alimentarme. Y esa noche tenía que predicar en Santa Elena. Y fui y prediqué en Santa Elena y prediqué del versículo del cual Dios me había hablado. Y anuncié a los hermanos que, por favor, agradecía todas las invitaciones que había estado teniendo, pero que Dios me había mostrado y me había pedido que de ahora en adelante no comiera más estas cosas. Al día siguiente tenía que estar en Hernandarias y en esa época yo predicaba en tenía 7 iglesias y predicaba en todas en una semana. Era soltero, no había problema. Iba en el auto y pasaba de una a la otra y seguía predicando nada más. En una semana prediqué en todas las iglesias de la decisión que Dios me había pedido que hiciera. ¿Por qué? Porque yo sabía que si no predicaba, después de unos días volvía a darle a lo que me gustaba. Cuando uno es soltero y pastor soltero, las invitaciones son muy importantes. Y alguno tal vez me entienda, especialmente aquellos que no nos gusta cocinar. Mi vida dependía de las invitaciones, para hacerlo más claro. O sea, yo sobrevivía con las invitaciones de los hermanos. Si no me invitaban, mi salud estaba en peligro. Porque no me gusta cocinar, no sé cocinar. Arroz hervido y se me pegaba todo, era un desastre. Otro motivo más para decir, Señor, ves, ni el arroz me sale, mandame una esposa. Mis invitaciones bajaron, se redujeron en un 90%, porque los hermanos no sabían qué cocinar, ahora el pastor era raro. ¿Alguna vez Dios te habló a través de su palabra? ¿Alguna vez Dios te dijo que hicieras algo que no tenías ganas? ¿Algo que por mucho tiempo pensaste que jamás podrías hacer? Todavía hoy mirando para atrás no entiendo cómo fue que Dios me convenció, porque yo siempre había dicho que algún día, pero viene encima algún día. Y eso será en el 2055 más o menos, ¿no es cierto, Federico? O un poquito más allá todavía. Pero si Dios alguna vez te habló con algún versículo de la Biblia, ¿por qué no empezar a hacerlo ahora? Si vos querés trabajar para Dios, el requisito más importante para todo aquel que quiera ser un siervo de Dios, como misionero o lo que fuera, es escuchar a Dios y hacerle caso. Si no escucho a Dios y no le hago caso, ¿qué voy a ir a hacer? Dios habla en su palabra a través de sus profetas. Y cuando habla, siempre habla para que nosotros obedezcamos. Dios habla a través de la naturaleza. Y podría contar otras historias, pero no lo voy a hacer. Dios habla. Cuando hice mi viaje de backpacking, también estuve a solas con la naturaleza, no solo con el oso, no solo con él. Hubo otros momentos muy lindos donde estaba simplemente en una pequeña islita, en un arroyo, parecía el cielo. Dios habla. Pero Dios también habla a través de sueños. ¿Cuántos creen esto? Saben, muchos de nosotros que crecimos de este lado del mundo, como que no creemos tantos en sueños.
Como que si alguien viene y te dice, mirá, soñé tal cosa, y dices, ¿y qué comiste esa noche? Los amigos te invitaron, ¿no es cierto? Te habrás comido 1 kilo solo más o menos de carne vos. ¿Y con qué lo mezclaste? Pues seguro que... Porque nosotros enseguida, los sueños como que los tenemos como allá, en el lugar del mundo donde vivo ahora. Los sueños son muy importantes. En más de una oportunidad la gente viene y me dice, Denis, ¿y cómo se va a terminar la predicación del Evangelio con tantos musulmanes que hay? Y yo le digo, yo también quiero saber. Pero déjame decirte una cosa. Lo que para nosotros los seres humanos parece imposible, Dios lo puede hacer en una noche. Y déjame decirte cómo. Farida es el nombre de una señora. Ella se casó, bueno, voy un poquito antes todavía. Farida conoció a Chopol Beck. Y tengo que mirar porque los nombres son un poquito más complicaditos, ¿no? Chopol Beck. Farida era sorda. No escuchaba nada y por eso tampoco puede hablar. Chopol Beck también, los dos sordos. En realidad se conocieron y desde que se conocieron hasta que se casaron pasó 1 semana. Varios de ustedes están entusiasmados con la idea. Espero que estén entusiasmados los dos y no solamente uno. En 1 semana se casaron. Ambos eran musulmanes. Pero una noche Farida estaba durmiendo y tuvo un sueño. Se le apareció un señor vestido de blanco. Y ese señor vestido de blanco le hacía señas que la siguiera. El señor vestido de blanco nunca dijo quién era. Pero Farida no tuvo ninguna duda de que ese señor vestido de blanco era Isa al-Masih. ¿Quién es Isa al-Masih? Isa es el nombre que los musulmanes, porque el nombre por el cual los musulmanes conocen a Jesús el Mesías. Isa, Jesús, al-Masih, el Mesías. El Corán lo llama así. Hay 70 y algo de versículos en el Corán donde se habla de Jesús. Ella vio a este hombre que la llamaba. Y ella le dijo, no, yo no puedo, yo soy musulmana. Vos sos el Dios de los rusos, vos sos el Dios de los europeos y de los americanos. No quiero saber nada con vos. Porque todos los musulmanes cuando ven a alguien vestido de blanco saben que ese es Isa al-Masih, no necesita explicación. ¿Cómo? No me pregunten, pero pasa todas las veces. Pero la persona la llamaba y ella cuenta que lo único que Jesús hacía era sonreírle. La sonreía y la llamaba, sin palabras, sino simplemente así. Se despertó y se sentía muy mal. No quería saber nada con el Dios de los cristianos. Pero finalmente decidió ir y preguntarle a una amiga que ella sabía que era cristiana. La amiga empezó a enseñarle un poco acerca de Dios. Pero el esposo no quería saber nada. Chopol Beck no quería saber absolutamente nada. Pero entonces Chopol Beck tiene un sueño. Y Chopol Beck sueña con un árbol donde el árbol tiene un montón de ramas. Y en cada una de las ramas tienen nombre. Tienen los grandes profetas. Moisés, Abraham. Cada rama tiene un nombre. Y Chopol Beck trata de ir y romper las ramas, pero no puede romperlas. Y se despierta asustado también. Poco tiempo después de haber estudiado la Biblia y de conocer la iglesia adventista, Farida se bautiza en la iglesia adventista. El esposo todavía no, le costaba, pero finalmente él también fue bautizado. Pero la familia se burlaba de ellos. Así que Farida decidió que iba a dejar totalmente la fe cristiana, porque es difícil ir en culturas como aquellas en contra de toda tu familia, prácticamente de todo el clan, porque deshonraste a tu clan cuando te hiciste cristiano. Así que Farida decidió que iba a dejar a Jesús, dejar la fe que había aceptado y en la cual se había bautizado.
lo hablaron con su esposo. Y en ese momento, cuando estaban hablando, el hijo mayor de la familia entra corriendo y le dice, el hijo no estaba adentro, no había escuchado nada, pero el hijo mayor entra corriendo y le dice, también el hijo mayor habla por señas, todos estos diálogos son por señas. Papá y mamá no tienen que dejar a Isa al-Masih. Él es a quien tenemos que seguir. Farida queda convencida una vez más de que era la voluntad de Dios que siguiera a Isa al-Masih. El hijo de ellos tienen 2 hijos. Uno de los hijos de ellos trabaja con nosotros en el Centro de Misión Adventista. Es periodista, habla kirguís, ruso, inglés, sign language, un muchacho del Señor. Y está estudiando para pastor mientras está trabajando ya como pastor de una iglesia. ¿Habla Dios por sueños? Sí, habla. Y si Dios eligiera convertir a todos los musulmanes en una noche, podría dar un sueño y convertir a todos. El doctor Bruce Bauer, ¿cómo se dice? Chair of the Department of Missions. ¿Cómo se dice en español? El presidente del Departamento de Misiones de la Universidad de Andrews estaba visitándome hace 1 año y medio, 2 atrás, y me contó la historia de unas aldeas en África donde unos misioneros habían estado orando para poder convertir a toda esa tribu de musulmanes y no habían logrado nada por 2 años. Finalmente oraron intensamente al Señor y decidieron ir a contarles. Y cuando llegaron a la aldea de toda esta gente musulmana, le dijeron: nosotros ya estamos listos, porque anoche tuvimos un sueño. El jefe de la tribu y toda la gente de la tribu había tenido un sueño en la misma noche. Y todos habían soñado que se tenían que convertir al cristianismo. Cuando llegaron los misioneros, lindo hacer evangelismo así. No había mucho para hacer más que cosechar los frutos. ¿Los frutos de quién? Los frutos del Espíritu Santo, porque nosotros no hicimos absolutamente nada. En el lugar donde estoy hace un tiempo atrás decidimos hacer algo así, decidimos agarrar. ¿Y cómo voy con el tiempo? Ay. Decidimos orar por un área. Y dijimos, vamos a orar por esta zona y vamos a pedir al Señor que si es su voluntad que le dé sueños. Y va a estar bueno, dijimos, a ver. ¿Se animan a hacer algo así? Y orábamos con los estudiantes a ver si el Señor quiere dar sueños. Y después fuimos casa por casa preguntando a la gente si alguno había tenido un sueño con alguien vestido de blanco. Y le preguntábamos también, por supuesto, si querían orar por alguna cosa, si podíamos ayudarlo en algo más. Encontramos 4 personas. No ellos, pero ellos conocían a algunos que habían soñado con alguien vestido de blanco. Dios puede determinarlo así cuando Él quiera. Pero vos, ¿crees en los sueños? Dios habla a través de la Biblia. Dios te puede hablar a través de la naturaleza. Dios te puede hablar también a través de los sueños. Dios te puede hablar también a través de otro ser humano. ¿Verdad o no? En el año 89, el pastor Helvig, que era mi pastor allá en el Ijwa, como le decíamos en aquella época, ¿verdad? Teníamos la segunda semana de oración del año. Mis planes eran totalmente diferentes a lo que estoy haciendo hoy en día. Yo iba a ir a estudiar ingeniería química, porque créanlo o no, me gustaba la física, la química y la matemática. ¿Por qué? Porque en los 3 no tenía que tratar con gente. 2 más 2, 4, listo. ¿Verdad? Física, química, las cosas son así, así son. Pero la gente es complicada, ¿o no? Pastor, por favor. Y hoy te quieren y mañana te apedrean.
porque dijiste o porque no dijiste, porque hiciste o dejaste de hacer. No. Ingeniería química, pero Dios tenía otros planes. Y Dios en aquel momento, la primera vez en mi vida que recuerdo haber ayunado, fue ese sábado en septiembre del año 89. Ya hace 25 años atrás. Eso fue hace 25 años. Dios utilizó a un hombre para venir e invitarme en el nombre del Señor para venir a estudiar teología. ¡Wow! Aquel día mis planes quedaron destrozados totalmente, pero comenzó la mejor etapa de Denis, de su vida. Dios puede utilizar seres humanos también, que pueden venir y apuntarte y decirte lo que tenés que hacer. No sé por qué, pero Dios utiliza a algunos de sus siervos cuando Él así lo desea. Y si Dios te llega a hablar de una forma así, hacele caso, porque vos también puedes estar a punto de comenzar la mejor parte de tu vida. Dios habla, Dios responde, Dios se comunica con nosotros, porque Él quiere tener una relación profunda con cada uno de nosotros. Pero saben, a Samuel lo tuvieron que ayudar, porque Samuel no conocía la voz de Dios. Y alguien lo ayudó. Le dijo lo que tenía que hacer. Y tal vez a vos te pase como a mí, que también a mí me tuvieron que ayudar para poder distinguir la voz de Dios. En diferentes momentos de mi vida, no por ningún mérito mío, porque Dios no es que te habla porque vos sos o vegetariano, o porque estudias teología, o porque no sé qué virtud crees que tenés. Dios habla a una gente impía y se ha manifestado a Nabucodonosor. Le habló al profeta que estaba totalmente perdido, Balaam, y hasta le habló a Denis. Entonces, cuando Dios habla no es porque haya ninguna virtud buena, no es mérito mío que Dios me hable como recompensa por algo que hice. Cuando Dios habla es simplemente porque de acuerdo a sus propósitos tiene algo que Él quiere comunicarme, porque hay algo que debo hacer de acuerdo a su plan maestro para la salvación de este mundo. Pero en más de una oportunidad Dios me habló y me dijo que dejara algunas cosas. En septiembre del año 99, después de decirme que cambiara la alimentación, Dios me dijo que me tenía que ir. Y yo no tenía ninguna ganas de irme porque estaba disfrutando el ministerio que tenía en el norte de Entre Ríos. Y me dijo que me fuera a Estados Unidos. Yo no quería ir a Estados Unidos. Ya había vivido un año, no me interesaba ir para allá. Pero Dios empujó, habló, y a veces no solamente algunos no nos susurra, sino que nos grita en el oído. Por lo duro que somos. Por lo menos fue mi caso. Pero escuchar la voz de Dios y seguirlo es lo más precioso que podemos hacer. Hay una cita que quiero mostrarles. No sé si está disponible, la gente de media, si la tienen, que ustedes conocen muy bien. ¿Se acuerdan? Es una cita de Elena de White, donde ella dice: todos los que están en la escuela de Dios necesitan de una hora tranquila para la meditación, a solas consigo mismos, con la naturaleza y con Dios. Todos necesitamos de esto. En ellos tiene que escuchen esto por favor, en ellos tiene que manifestarse una vida que en nada armoniza con el mundo, en vos, en mí. Nosotros no tenemos que estar en armonía con el mundo, con sus principios y con sus prácticas. No. Y para que eso sea una realidad, para que mi vida no sea una vida como Tinelli quiere, o como algún otro personaje de la televisión o de este mundo quiere que yo sea, entonces, ¿qué tengo que hacer? En ellos tiene que manifestarse una vida que nada se armoniza con el mundo. Sus costumbres o sus prácticas necesitan pues una experiencia personal para adquirir el conocimiento de la voluntad de Dios. Vos y yo necesitamos de eso. Necesitamos ser
cristianos de primera generación, porque nos encontramos con Jesús personalmente. Cada uno de nosotros, sigue Elena de White diciendo, ha de oír la voz de Dios hablar a su corazón. Cuando toda otra voz calla y tranquilos en su presencia, esperamos, el silencio del alma hace más perceptible la voz de Dios. Porque Dios habla, porque Dios quiere comunicarse, porque te quiere contar el plan que tiene para vos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta es la preparación eficaz para toda labor de Dios. En medio de la presurosa muchedumbre, de las intensas actividades de la vida, el que así se refriega se verá envuelto en un ambiente de luz y de paz, recibirá nuevo caudal de fragancia y dará prueba de un poder divino que alcanzará a los corazones de los hombres. Si tan solo tomamos tiempo para estar a solas con Dios y escucharlo y esperar y dejar que Él hable cuando Él quiera. ¿Lo estás haciendo? ¿Te atreves a hacerlo? Hay algunas personas que han afectado mi vida y que han sido un ejemplo para mí. Una de ellas es mi abuelo Pereira. Algunos de los que tienen más años saben a quién me refiero. Elvio Pereira. El abuelo Elvio, desde que yo tengo memoria, siempre se levanta a las 6 de la mañana o antes. Siempre, es un relojito. Le festejamos los 90 años hace ¿qué fue? En enero. Siempre a las 6 de la mañana. Cuando viví un año con él en Estados Unidos, siempre se levantaba a esa hora. Temprano. Y lo que más me asombraba era cuando íbamos a un lugar en el Uruguay que se llama la Boca del Cufré. No sé si hay alguien que sabe dónde queda eso acá. Si hay algún uruguayo puede llegar a saber, pero es un lugar chiquitito, un pequeño arroyo que desemboca en el Río de la Plata. Ahí mis bisabuelos tenían una casita y ahí solíamos ir. Pero si había algo que me asombraba, era que cuando estábamos de vacaciones, y normalmente cuando uno está de vacaciones le gusta dormir un poco más y los horarios como que no importan, ¿verdad? ¿O no? ¿Nos levantamos cuándo? Y cuando nos levantemos. Y comemos y después de eso. ¿O no? ¿Por qué? Porque estamos de vacaciones. ¿O no? Estar de vacaciones es no tener horarios. No sé por qué, pero esa es la idea. Pero no para el abuelo. Como a mí me gusta dormir poco desde chiquitito, me levantaba más temprano y siempre veía a mi abuelo ya levantado a la hora de siempre. Y algún día, por ser el nieto mayor, me animé a preguntarle, che, abuelo, ¿para qué te levantas? Y me dice, para leer la Biblia, para hablar con Dios. Le digo, pero abuelo, estamos de vacaciones, afloja un cacho. No me hizo caso. Porque para él la prioridad era comenzar con Dios cada día del año, no importa si es vacaciones. O en las vacaciones no necesito la dirección de Dios. ¿O acaso no tengo que escucharlo aún cuando estoy en vacaciones? Dios quiere hablarte. Está desesperado por tener una comunión con vos, una relación íntima. Y eso comienza cuando empezamos a escuchar a Dios. ¿Te animás? ¿Te atreves a escuchar a Dios? Después que uno escucha a Dios, la vida nunca más es la misma. Nunca más. Mientras estaba en Andrews, una de las clases que más disfruté fue la clase de Spiritual Formation, formación espiritual. Y en una de esas clases me hicieron ir a un retiro espiritual de 24 horas de silencio.
Tal vez algunos de ustedes me están empezando a conocer un poquito ahora, pero yo antes era tímido, aunque no lo crean. Y yo sé que hay varios que no pueden creer esto, pero era tímido. Mi familia puede atestiguar de esto, para todos los incrédulos. Pero después que el Señor me transformó en el Ijwa y empecé a ser un poco más vocal, como soy ahora, me cuesta estar en silencio. Digamos que me cuesta mucho estar en silencio. Y cuando me dijeron que tenía que estar 24 horas sin hablar, dije, como algunos de ustedes, ¿no? Pero esas 24 horas era un retiro espiritual para estar a solas con Dios. Y creo que ha sido una de las experiencias más impresionantes de mi vida. No por el no poder hablar, sino por lo que ocurrió aquella noche cuando yo estaba leyendo la Biblia y escribiendo y simplemente escribiendo lo que Dios estaba poniendo en mi mente y dialogando con Dios, y la presencia de Dios se hizo tan real y yo estaba tan cargado como pastor soltero estudiando una maestría y tan cansado de todos los problemas y tan vacío de un montón de no tener a Dios, que sentí la mano de Dios en mi hombro y me largué a llorar. Y en el silencio escuchar a Dios que me hablaba a través de los versículos impresionaba mi mente, porque Dios habla también impresionándote en la mente y diciéndote cuál es su voluntad, porque Él habla a través del Espíritu Santo. Jamás voy a olvidar aquel día, porque cuando terminó no tenía ganas de volver, porque me quería quedar por lo que había disfrutado con Dios, escuchándolo, sintiendo su mano, sabiendo que Él me amaba. ¿Alguna vez escuchaste a Dios? Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarte. ¿Te atreves a escuchar a Dios? Quiero desafiarte en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo, a escuchar a Dios. Él está dispuesto y está esperando para que simplemente tomes el tiempo. Quiero terminar con una invitación, pero no es para que respondan todos, sino solamente aquellos que quieran de verdad. Que quieran de verdad y que estén dispuestos a obedecer, no importa lo que Dios sea que te diga después. ¿Te gustaría escuchar a Dios? ¿A quién le gustaría escuchar a Dios? ¿Te animás a ponerte de pie? Diciéndole al Señor, yo quiero escucharte y estoy dispuesto a obedecerte. Voy a orar. Pero antes de orar, quiero dejar que vos hables con Dios. Inclinemos los rostros. Y quiero que vos hables con Dios primero. Después de unos instantes yo voy a orar. Pero si de verdad querés, empezá ahora. Empezá ahora y decirle, Señor, yo quiero escuchar tu voz. No sé lo que puede venir, no tengo idea. Ayúdame, pero quiero escucharte. Oremos. Señor y Padre, hay muchos aquí hoy que están aceptando el desafío y quieren atreverse a algo extremo. Escuchar al Dios del universo hablándome. De verdad que hay que atreverse. Pero Señor, por favor, tú has dicho que quieres hablarnos. Por eso te ruego, Señor,
que tú mires a tu pueblo que se ha puesto de pie y que tú nos hables de la forma como tú quieras, como tú desees, pero háblanos, muéstranos tu voluntad. Tal vez a algunos nos tienes que decir simplemente que nos amas, a otros tal vez tengas que confrontarnos con algún pecado o llamarnos a cambiar o a dónde tenemos que ir. Señor, háblanos. Queremos tener una relación personal contigo. Gracias, oh Padre. Habla a tu pueblo, porque tu pueblo quiere oírte. En el nombre de Jesús. Amén.